Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos una entrevista muy especial con Fátima Mulero. ¿Qué tal, Fátima? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Javier. Un placer estar aquí contigo. Bueno, hoy vamos a hablar de educación y de muchas cosas relacionadas con educación, cosas que además a mí me interesaba muchísimo tratar. En concreto, Fátima es la fundadora de la empresa Autismo, que es una academia online de formación para padres, para profesores en el trastorno del espectro autista. Es especialista en todo esto, ¿no? En neurodivergencias y bueno, yo no sé muy bien las palabras técnicas, pero bueno, en eso tiene la academia online, el centro presencial, es extremeña y emeritense, además como yo, así que es una entrevista muy especial. Y además tiene varios premios, no los vamos a nombrar todos porque si no se me iba solo la entrevista con ellos. Así que tiene el premio de haber sido 30 de los Forbes Under 30, o sea, 30 personas destacadas por debajo de los 30 años según la revista Forbes, y premio Jóvenes Emprendedores Sociales. ¿Alguna cosa que me haya quedado así que quieras destacar, Fátima? No sé si te he presentado bien. ¿Cómo te va? Al final creo que los premios y los reconocimientos están muy bien en el camino, ¿no? Pero bueno, no lo son todo. Así que creo que lo importante va a ser todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante. Así que a tu disposición para lo que quieras preguntar. Eso es. Bueno, suscribíos al canal y darle me gusta, por supuesto. Y vamos al lío ya, Fátima. Y cuéntanos un poco de dónde nace Autismo y un poco por qué decidiste abrir esa empresa. Pues bueno, realmente yo soy de Mérida, como has dicho antes. A mí me hicieron bullying durante muchos años en el colegio y cuando tenía 14 años, el orientador recomendó a mis padres que me llevaran a una asociación donde poder hacer voluntariado con personas con discapacidad intelectual. Porque bueno, yo estaba en un momento obviamente en el que no quería ir al instituto, no quería estudiar, no sabía muy bien qué haría con mi vida, pero no quería ir, ¿no? Y creo que fue ahí la primera vez que se me abrió un poco esa ventana al mundo de entender la diversidad, la importancia de valorar las oportunidades que tenemos, las oportunidades y sobre todo las habilidades que la vida nos da, ¿no? Conocí un niño con autismo, tenía 6 años, es de aquí de Mérida, de hecho lo sigo nombrando en cada charla desde entonces, y me dijeron que el niño no hablaba. Entonces, este dato parece que no, parece que es pura anécdota, pero realmente es lo que da sentido a mi proyecto. Yo en aquel momento no entendía que un niño no hablara, porque yo siempre he hablado mucho. Entonces, como no lo entendía, mi full focus, todo mi interés se volcó en el autismo. Yo no entendía que hubiera niños que no hablaran o que no se comunicaran. A partir de ahí empecé a desarrollar una identidad, tenía ya 15 años y tenía claro que mi vida iba a ir destinada a eso. A ese momento se le une que a mí siempre me había apasionado la tecnología. Así que es verdad que ya de niña era un poco friki de cibercafé, de estar mucho tiempo jugando al ordenador. Y fue en primero de carrera, estudiaba en Salamanca, en la Universidad Pontificia, hacía el grado en educación primaria por la mención de EPT, de Pedagogía Terapéutica, cuando ¿Mm? fui a un congreso que era el primer congreso mundial que se hizo en Valencia, en España, sobre tecnología y autismo. Y algo que Qué nunca bueno. hubiera imaginado era que la tecnología y el autismo, mis dos grandes pasiones, podían tener un punto de encuentro. ¿Dónde tenían ese punto de encuentro? En crear sistemas de comunicación para esos niños que no hablaban. La tecnología da una oportunidad de comunicación y de lenguaje que otros medios no daban. Entonces, para mí fue como, wow, autismo, tecnología, y de ahí surge un poco el primer proyecto, que realmente no era autismo. Autismo es la evolución de dos startups anteriores, pero tenía claro que la apuesta sería la tecnología y el autismo, siempre en un intento de vincularlo para mejorar la calidad de vida de estas personas, de sus familias y de profesionales como yo, que a día de hoy seguimos dedicándonos a ello. Claro. Bueno, de hecho el naming es brutal, ¿no? Porque autismo viene de esa parte de tecnológica, ¿no? De que lo metes ahí con la TIC, ¿no? El autismo, ¿no? Bueno, y así que la pregunta es obvia. ¿Cómo ayuda la tecnología a gente que tiene autismo o a la gente que los rodea, padres, familia, profesores? Pues obviamente en esto hay muchos ámbitos y áreas. Para mí principalmente en la comunicación, que un niño que no puede hablar, que no tiene todavía capacidad verbal, o una persona adulta sobre todo, que no haya desarrollado el lenguaje verbal en su vida, pueda tocar en una tablet y pueda decir quiero agua, o pueda decir te quiero, o pueda decir necesito un abrazo. Eso es impactar verdaderamente en la calidad de vida. Darle voz a una persona que no la tiene.
Y no solamente en el campo de la comunicación, sino nosotros con estos niños encontramos alteraciones sensoriales, dificultades en el desarrollo cognitivo, la atención, la memoria, la percepción. Siempre se ha tendido a utilizar mucho materiales manipulativos, libretas con imágenes, que hacen que tanto los profesionales como las familias, a la hora de viajar, a la hora de utilizarlo, tengan que ir sobrecargados. Algo que nos dimos cuenta fue que la tablet, al final, gracias a poder tener muchísimas aplicaciones diversas, puede llegar a impactar en muchas áreas del desarrollo de la vida del niño y de la familia con un único dispositivo, sin grandes necesidades, sin grandes requerimientos, no solamente, obviamente, lo que vale un dispositivo tecnológico, pero si equiparábamos frente a todas las necesidades de recursos tradicionales, manipulativos, el coste era muchísimo más alto en tiempo, en necesidad, en desgaste de la propia familia. Y luego también a la hora de potenciar habilidades como pueden ser la autonomía. Nosotros utilizamos mucho la tablet para que los niños aprendan a ir al baño, a retirar, a trabajar todo lo que tiene que ver con la retirada del pañal, aprender a comer, anticipación, agendas visuales, rutinas, o sea, impacta de manera que nosotros al menos lo que intentamos es que la tecnología quede plenamente integrada en el día a día de la persona con TEA, de la persona con TEA y de su familia, no como un uso puntual para ver un vídeo o para ver algo como puede utilizar cualquier padre, ¿no? Claro, claro. Y cuéntanos también, porque trabajas en autismo, pero claro, esto está también relacionado con Asperger, TDAH, síndrome de Down. ¿Trabajas solo en autismo? ¿Trabajas en el campo es más amplio? Cuéntanos también un poco. Yo soy un poco inexperto, ¿no? Que aquí venimos, ya sabes, del mundo de la ciencia y la tecnología. En eso ahora sí que es verdad, voy a ver un poquito, perdón, sí que es verdad que ahora se habla mucho de los paradigmas de la neurodiversidad. La neurodiversidad engloba un poco todo lo que son desarrollos neurodiversos del cerebro. Nosotros en nuestro caso solamente trabajamos con autismo y TDAH. Con autismo y TDAH, ¿por qué? Porque solamente trabajamos con autismo, pero una comorbilidad, es decir, otro diagnóstico que se comparte muy a menudo en autismo es el de TDAH. Intentamos, yo como te decía antes, apuesto por la especialización. Creo que los todólogos en un sector tan humano y tan de rehabilitación no tienen mucho sentido, sino que al final, pues el que sepa de síndrome de Down sabe de síndrome de Down, el que sepa de parálisis cerebral sabe de parálisis cerebral y el que sabe de autismo sabe de autismo. Y nosotros estamos centrados plenamente en autismo y TDAH. Muy bien, muy interesante. Bueno, he dicho que yo no soy del ámbito, pero sí es verdad que he trabajado con muchos alumnos que tocan autismo y sobre todo con TDAH. Bueno, te iba a preguntar también sobre la situación con los centros públicos, centros privados y eso. ¿Qué es lo que aporta? Bueno, tú tienes centro presencial y academia online, corrígeme si me equivoco. Es así, Eh, sí. ¿qué, qué se aporta que a lo mejor no haya en colegio, en instituto, es decir, en educación, el sistema educativo, básicamente? Pues realmente nosotros lo que hacemos, o tal y como yo lo veo, es un complemento. A nosotros, tanto por la parte presencial como por la parte virtual, nos contratan formaciones desde el sistema educativo. Escuelas infantiles, escuelas por toda España y gran parte de Latinoamérica, tanto de educación ordinaria como de educación especial, nos contratan formación para que los maestros y la comunidad educativa tengan los conocimientos y recursos que necesitan para trabajar con alumnos, en este caso con TEA. Entonces ahí nosotros creo que lo que hacemos es un complemento. Luego, desde nuestro centro presencial, desde los servicios de atención temprana y habilitación funcional, lo que hacemos es coordinarnos trimestralmente con los colegios y los tutores de los niños que tenemos en el centro. De manera que más de lo mismo, nosotros les enseñamos todos los recursos que utilizamos y los mismos recursos que utilizan los padres en casa, intentamos que los propios maestros de esos niños puedan utilizarlos en el cole y beneficiarse de forma directa de que esos niños estén trabajando con nosotros. Y luego, respecto a lo público o lo privado, creo que al final nosotros somos 100% privados. Sí que en el caso del centro presencial tenemos acreditación con el SEPAD, estamos acreditados por Sanidad también, pero creo que lo que hacemos es complementar, venga a decirse de alguna manera, el hecho de que no es suficiente la prestación que da el servicio público en el Claro. caso de los niños con TEA, y tanto por el tiempo que duran las terapias, son terapias muy breves, muy cortitas, como el hecho de que los coles al final, pues las aulas todos sabemos que están excedidas de ratios, que los recursos humanos son muy limitados y los recursos físicos muchas veces también. Entonces venimos un poco a complementar y a facilitarles parte de esa labor. Claro, eso te iba a preguntar también, ¿no? Porque en los centros públicos, pues muchas veces eso, ¿no? Que faltan recursos y pues se necesita ese complemento, es así, ¿no?
Que yo creo que es un Como- sector que incluso también pasará en los concertados y en algunos privados, ¿eh? Pero en este caso, haciendo un poco la comparativa de qué misión tenemos nosotros con la pública, es intentar complementarles y ayudarles a que los recursos que tienen pues los optimicen al máximo posible. Y cuando trabajas con alumnos, sobre todo, entiendo que es muy importante esa detección y el trabajar cuanto antes. Más o menos, ¿cuál es vuestro rango de actuación, rango de edad, me refiero, con chicos? Aunque en el caso de TEA nosotros estamos abiertos a trabajar con todo el ciclo vital, diría que nuestro rango ahora mismo está entre los 2 y los 11-12 años. O sea, sí que tenemos algún adolescente puntualmente y algún niño con menos de 24 meses también muy puntualmente, porque haya tenido una detección muy precoz, pero la mayoría está entre los 4, los 3, los 4 y los 10. Tenemos algunos luego que sobresale un poquito por arriba o por debajo, pero es el principal el rango de edad. ¿Y qué consejo daría, por ejemplo, a un profesor de un instituto o de un colegio, un maestro, que, claro, no tenga ningún conocimiento en autismo o incluso si quieres abrir también TDAH o Asperger o cualquier otra de estas condiciones? Yo qué sé, el profesor de matemática o el profesor de inglés o de conocimiento del medio que no tenga mucha idea, sin embargo sí se da cuenta de que a lo mejor no es capaz de conectar del todo con el alumno. No sé si tiene, me ve muchos profesores, así que a ver si nos puedes dar esos dos, tres consejitos por lo menos para intentar hacerlo lo mejor posible sin ser tampoco un experto, sin tener esos conocimientos. Y yo siempre digo que como en todo no existe una fórmula universal que digas vamos a aplicar este ABC y a todos chicos le va a funcionar. Cuando hablamos de autismo es un espectro tan sumamente amplio que podemos tener dos alumnos con autismo dentro del mismo aula y que uno no tenga nada que ver con el otro. Sin embargo, creo que la premisa principal les diría que es, primero que todo, que se informen y se formen, un poco el juego de la palabra, que tengan la mente abierta, hay que tener mucha amplitud de miras, muchísima, o sea, porque al final estamos hablando de niños que el problema socialmente hablando o educativamente hablando comienza con el hecho de que su forma de percibir y de aprender es diferente. Entonces, aquí es donde entra en juego esto de desaprender para aprender. En este caso, damos con niños en los que tenemos que rehacer prácticamente todo el camino de lo que sabemos y conocemos sobre la enseñanza y darle la vuelta. Y para mí es una de las cosas, es uno de los retos más bonitos, pero a la misma vez puedo entender que muchos docentes, dentro de toda la ratio que tienen en el aula, en su materia, que hay muchos docentes que imparten una materia porque verdaderamente les gusta, puedan encontrar un bloqueo, pero es sobre todo el entender que ese niño simplemente aprende diferente y puede tener unas necesidades diferentes. Si nos tranquilizamos, nos relajamos un poco y tenemos amplitud de miras, el trabajo se hace muchísimo más sencillo. Al final es un niño o es un adolescente como cualquier otro, simplemente con unas necesidades y unos apoyos que pueden ser diferentes, que no peores, que ni siquiera ni peores ni mejores en ningún caso. Y muchas veces también evitar caer en la comparativa, en la comparativa o en el decir no comprendo a este niño, no entiendo a este niño, me bloqueo, me obceco y no valgo para esto, pues un poco darle la vuelta. Bueno, Fátima, una de las cosas, no sé si decir que es a la que más te dedicas, pero sobre todo a la formación, ¿no? Que ya nos has dicho que te llaman muchos colegios, muchos sitios para las formaciones. Cuéntame también un poco tu experiencia, porque aquí somos muy de la parte de formación. Yo ya sabes que me dedico a alumnos directamente, pero claro, también entro en muchos proyectos de formación. Es algo muy reconocido, ¿no? Que da gusto, ¿no? Que ser bueno en algo y poder contarlo. Entiendo que es una parte que te encantará y además entiendo que también esto del online, esto de eso que se ha expandido sobre todo con el COVID, pero bueno, que ya antes del COVID venía haciéndose, pues entiendo que también que es positivo, ¿no? Todas estas herramientas que tenemos hoy en día. El online, cuéntame un poco tus sensaciones bueno, pues supongo que estarás dispuestísima a aceptar muchos más retos de ese estilo. Yo siempre me he considerado súper afortunada porque con 20 años, 19, 20, Plena Inclusión España me contrató para impartir formación prácticamente por todas las provincias de España. Y que Qué con bueno. 20 años una institución tan reconocida, porque al final en España es una de las entidades principales, Ujú. apueste por ti. O sea, es que no recuerdo en mi vida
antes de dedicarme a la formación. O sea, al final yo empecé haciendo formación siempre en tecnología aplicada no solamente al autismo, sino a la diversidad funcional, a la neurodiversidad, y a raíz de ahí, supongo que en aquella época era un tema del que no se hablaba tanto. Ahora es muy normal hablar de tecnología, pero hace 10 años no lo era tanto. Entonces siempre he dicho que me he sentido muy afortunada porque tuve la oportunidad de conocer a tantísimos profesionales en tantos sitios que me escucharan y que además sentir que les aportaba lo que les estaba contando, que para mí ha sido siempre un orgullo. De hecho, con 23 fue la primera vez que me contrataron de Latinoamérica, fue en Chile, para un congreso internacional también de autismo y mi ponencia era de tecnología. Gracias a eso estuve pues, casi 3 semanas en Chile. El año siguiente me llamaron de Perú, el año siguiente de Ecuador, el año siguiente de Bolivia y así luego hasta que llegó la pandemia. Pero por suerte he podido no solo conocer profesionales en todo el mundo, sino también viajar, que para mí es una de las cosas más bonitas que tiene la vida, y poder vivir viajando de tu trabajo y hablando de lo que sabes y de lo que te gusta, a mí me parece un sueño, que muchos días creo que la vida pasa y pasa todo tan rápido que no somos conscientes de todo lo que hemos hecho en el camino parece que siempre queremos más y más y más y dices, joder, creo que también hay que ser un poco más agradecido con las oportunidades que nos va dando la vida. Empecé haciendo formaciones todo presencial y justo unos meses antes de la pandemia, esto fue casualidad absoluta, habíamos decidido lanzar Autismo Academy. Esto fue con la empresa que tenía en Madrid, con el equipo, esto fue previo a la pandemia, porque como teníamos mucha demanda de formación, el problema era que siempre tenía que viajar yo. Al final eso llega a un punto en el que la formación presencial no siempre es escalable, implica que también quien forma está fuera de su casa, tiene que conciliarlo con su vida. Eso cuando eres muy joven es fácil, pero es verdad que cuando tienes ya cierta edad, tienes familia, no siempre es tan fácil conciliarlo. Entonces, fruto de eso, nosotros decidimos lanzar nuestro Autismo Academy de manera que no tuviéramos que viajar tanto o que no siempre tuviera que ser yo, que la gente pudiera comprar esos cursos. Lanzamos Autismo Academy, me acordaré siempre, en enero del 2020. En enero. O sea, en febrero estaba impartiendo una formación en un programa de SADE que se llamaba Yo Jefa, también de estos emprendimientos, y a la semana siguiente había rumores, ¿no? Del tema del confinamiento, del COVID, de por arriba, por abajo. Se puso todo en stand-by. O sea, recuerdo cuando salió Pedro Sánchez, ¿no? Diciendo que teníamos que quedarnos en casa, que el confinamiento, qué tal. Y esos primeros días de incertidumbre, de decir, madre mía, no voy a volver a dar una formación en muchísimo tiempo, ¿no? Pero la sorpresa fue que mientras, y esto es algo que puede sonar un poco así, pero bueno, yo cuento mi experiencia que fue muy buena. Mientras estaba en media España o medio mundo cerrando empresas, haciendo ERTES, en negocios en picados, yo recuerdo, no sé ya a día de hoy, pero al menos en ese año, la mejor semana de ventas de la historia de nuestra empresa. Claro. Entonces a Y sobre todo nosotros, o de sea, llegar a gente, ¿no? Sobre todo de llegar a más gente. claro, o sea, la gente estaba en casa, no sabía qué hacer, muchos querían seguir formándose, había gente que lo vio como una oportunidad de ampliar currículum para pues, cuando todo volviera a la normalidad buscar trabajo, y nosotros pasamos de tener, me acuerdo que en enero habíamos lanzado curso y no sé si teníamos 20 y pico inscritos en uno de los cursos, a la primera semana, parte de la segunda del confinamiento total, 200 solicitudes de acceso a un mismo curso. Y dijimos, a ver, en ese momento no teníamos todavía la infraestructura tecnológica que podemos tener ahora, porque acababa de nacer la parte online. Y yo recuerdo estar en pleno confinamiento, con todo cerrado, en el Corte Inglés, comprando micros, pantallas y cámara y diciendo, por aquí, vamos a tirar por aquí. O sea, tuvimos que parar toda la parte de terapias presenciales, nosotros hacíamos también terapias en Madrid, tuvimos que parar toda la parte de terapias presenciales y lo que en un principio parecía que iba a ser el fin del mundo y el fin de autismo, fue un resurgir, fue un renacimiento y fue un decir, quizás durante 2 o 3 años, que es lo que pasó, tenemos que quitar todo el foco del online y visto que hay una demanda, que hay una necesidad y que esa necesidad va a seguir existiendo, que es la de profesionales y familias de formarse, tenemos que ser capaces de llegar a esto. Y ahí fue cuando empezamos y 3 años después el 90%, el centro por supuesto tiene su enfoque, sus familias, sus clientes, pero el 90% de todo nuestro negocio es digital. Y eso es algo que a día de hoy tenemos alumnos de 16 países diferentes, todos de habla hispana, además en este caso estamos ahora pegando el salto a otras lenguas y a sacarlo en otros idiomas, que en esto todo el tema de la IA pues nos está facilitando muchísimo, abarata costes, de aquí para atrás
necesitábamos mucha parte de intérpretes a otros idiomas, de traducción simultánea, y ahora es cuando también estamos aprovechando un poco el momento para poder sacar toda nuestra escuela en diferentes idiomas y seguir ampliando países. Entonces, algo que en su día parecía como muy que no iba, que no sabíamos cómo iba a acabar, ¿no? A nosotros nos ha dado identidad, a mí como profesional, pero Autismo como empresa, como negocio y como escuela. Obviamente con todas sus dificultades, no somos una gran escuela que lleva 30 años dedicándose a la formación online, ni tenemos la infraestructura detrás que tiene una universidad, pero bueno, en eso creo que hemos sabido relacionarnos muy bien, tenemos colaboraciones con universidades, con escuelas pequeñitas, con desarrolladores y a base de eso pues hemos ido creciendo. Claro. Bueno, al final es una empresa ya bastante estable, bastante en crecimiento, ¿no? Por ¿Y cómo es suerte. esa experiencia, ¿no? de emprender? Más o menos nos has contado un poco toda tu trayectoria, pero bueno, cuéntanos un poco también, porque aquí pues eso, puede haber gente que quiera desarrollar sus proyectos, aunque aquí nos dedicamos más a la parte de educación, pero bueno, si alguien siendo joven quiere dedicarse a emprender o alguien en el mundo de la educación o lo que sea, ¿qué consejo o qué pequeñas pildoritas nos podría Pues, dar? ¿cuánto te iba a decir? No sé cuánto de políticamente correcto o incorrecto hay que ser aquí, o qué palabras puedo decir o no, pero yo siempre digo que para mí emprender es lo más bonito y el mayor reto que puede pasarte en tu vida, pero también es la mayor putada. O sea, Ujú. te lo venden como, ahora parece que es la moda, ¿no? Hay que emprender, tienes que ser el CEO de tu vida, tienes que hacer grandes cosas. Emprender tiene mucho, mucho, mucho sacrificio detrás. Bueno, hay una Tiene cosa que ciencia, sí que es es una verdad, palabra... perdona que te interrumpa, No, sí, Fátima, hay una sí. cosa que sí es verdad, que ahora mismo estamos en un mundo laboral ya independientemente de lo que hagas, si trabajas para el Estado o si trabajas por tu propia cuenta o una empresa privada, el mundo ya es resolver problemas, ¿no? Hagas lo que hagas, es resolver un problema concreto. Entonces, yo también muchas veces hablo de habilidades emprendedoras más que de emprendimiento, pero bueno, sí, continúa un poco con eso. No, creo que ahí las soft skills, que ahora se habla mucho de ello, ¿no? Las habilidades blandas que hay que tener para toda la parte de... O sea, para mí lo complicado de emprender no son los conocimientos. O sea, tú puedes empezar a emprender como empecé yo en la universidad, estudiando magisterio, sin tener ni idea de negocio y acabar siendo un emprendedor en toda regla, pero no es tanto los conocimientos como que si tienes que aprender a aplicar el Business Model Canvas, que si hacer un resumen ejecutivo, que si es las habilidades que tú como persona tienes que desarrollar en el camino. Emprender no es un camino fácil, no es un camino lejos de cuando alguna vez hablo con docentes o con maestros me dicen, bueno, no una posición tampoco, digo, sin querer entrar en comparaciones, para mí no tiene nada que ver. O sea, al final una oposición antes o después creo que tienes claro una meta, un camino, unos tiempos, un programa, Emprender Claro. es toda incertidumbre. Podrá ir bien, podrá no ir bien. Emprender es muchísimos momentos y circunstancias que ni siquiera dependen de ti, ni de tus habilidades, ni de que sea el momentum, ni de lo bien que lo hagas, sino de todas las variables que entran en juego. Y ser capaz de ir aguantando una y otra vez todas esas variables, remontándolas, o sea, a mí me parece la carrera de fondo más grande de tu vida. Yo a día de hoy no concibo mi vida de otra manera, pero si bien es verdad que antes sí podía pensar que emprender era algo que, bueno, que debería hacer todo el mundo, que para trabajar para un sistema pues mejor emprender, a día de hoy sí pienso que emprender no es para todo el mundo ni es para todos los perfiles. Tienes que tener muy claro que ese es el camino que quieres en tu vida, que vas a tener muchos momentos de subida, pero también muchísimos momentos de bajada y que al final lo que funciona es persistir y ser capaces de esas bajadas volver a remontarlas, no deshincharte en el camino y entender que si apuestas por esto es la apuesta de tu vida, que por supuesto todo tiene un límite y todo tiene un tiempo y hay personas que a mitad de camino o de llegado a determinado momento dejan de emprender y pasan a la vida contraria. Pero creo que el que es emprendedor genéticamente hablando de ADN necesita vivir enganchado a esta forma de vivir todo el tiempo. Y yo es que no concibo, de verdad, no concibo la vida de otra manera, es un poco masoquista. Bueno, Fátima, la verdad es que hemos aprendido mucho. Lo último ya para acabar, supongo que habrá mucha gente que le haya gustado todo lo que nos has contado, así que bueno, ya sabemos que
que tiene la empresa en autismo.com, la página web, pero bueno, cuéntanos un poco dónde te pueden seguir viendo o cómo pueden seguir, pues eso, viendo todo lo que haces. Es tu momento también, momento spam, vamos a llamarlo así. Bueno, pero eso es bueno. Bueno, nosotros, por supuesto, en autismo.com tenemos la web principal donde tenemos más o menos todos los servicios. En academy.autismo.com tenemos la escuela online. En redes sociales, en Facebook y en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, estamos como Autismo. Y lo que más potenciamos es tanto Instagram como YouTube. En YouTube tenemos ya casi 15.000 suscriptores. En Instagram no sé si son 30 o 40 por ahí, pero no es tanto el tema de los seguidores como la cantidad de contenido que vamos subiendo. Tenemos una web, en la parte web tenemos una biblioteca de recursos especialmente para maestros, para docentes que se pueden descargar y utilizar con los alumnos de forma directa y son recursos gratuitos. Tenemos una galería enorme de recursos gratuitos. Intentamos también poner ahí nosotros nuestro granito de arena. Y en mi cuenta Eso personal de es. Fátima Mulero, que también ahora ya te contaba antes, estoy ahí en un punto de darle un trasfondo más también de emprendimiento para cualquier cosa, cualquier duda, cualquier cuestión. Estamos para eso. Genial, Fátima. Bueno, lo pondremos todo por aquí abajo Por abajo. para que te puedan seguir y puedan seguir aprendiendo de ti. Y nada, muchas gracias por venir y a vosotros suscribiros al canal, darle me gusta si os ha gustado y bueno, poner preguntas también por aquí, a ver si Fátima la puede ver o la puede responder o si no ya se la pasaré yo a Seguro. ella. Así que nada, Fátima, muchas gracias por venir. Yo te doy las gracias a ti, Javier, por la oportunidad, por el momento que compartimos. Y nada, al contrario, que por sea la primera de muchas. Genial, Fátima. Nos vemos. Un Mucho saludo. ánimo y mucha suerte con el canal. Venga, adiós.